Durante siglos se nos enseñó que la historia está escrita con certezas, fechas, nombres, batallas, imperios. Pero, ¿y si una de las civilizaciones más grandes que jamás existió fue borrada intencionalmente de los libros? ¿Y si hubo un imperio que abarcaba continentes enteros, con tecnología avanzada, arquitectura imposible y un conocimiento tan peligroso que las potencias modernas decidieron eliminarlo del mapa? Ese imperio existió según antiguos mapas y registros y se llamaba Tartaria, la Gran Tartaria. No es una leyenda inventada. En mapas oficiales del siglo XVII y XVIII, Tartaria aparece como una extensión territorial colosal, cubriendo desde Siberia hasta partes de Norteamérica. Pero en algún punto del siglo XIX, ese nombre desaparece, como si alguien hubiese apretado un botón de eliminar. Desde entonces, la historia que conocemos cambió. Las narrativas fueron reescritas, las guerras justificadas y la memoria colectiva ajustada. Pero algunos mapas sobrevivieron, algunas fotografías extrañas, algunos edificios que no encajan en su época, y también miles de huérfanos, niños sin familia que fueron reubicados por todo el mundo en los años posteriores a un evento que la historia oficial nunca menciona. Lo llaman el Gran Reseteo, y Tartaria, según muchos, fue su víctima principal. En esta serie documental vamos a desenterrar esos rastros, conectar piezas que parecen no tener sentido y cuestionar verdades que creíamos inamovibles. ¿Qué fue Tartaria? ¿Por qué fue silenciada? ¿Y quiénes se beneficiaron de su desaparición? Tal vez no se trate de una civilización perdida, sino de una historia robada. Entre los siglos XVI y XIX, exploradores, cartógrafos y reyes europeos mandaron a imprimir miles de mapas para entender el mundo. En todos ellos, sin excepción, aparece un nombre intrigante que ocupa un tercio de Asia y parte de Europa del Este: Tartaria. A veces figura como Gran Tartaria, otras como Imperio Tártaro, y en algunos incluso llega hasta el Pacífico. No era una pequeña región, era un imperio, gigante, con capitales, rutas y subdivisiones, un estado tan real para ellos como Francia o China. Incluso en mapas británicos y estadounidenses aparece Tartaria como nación soberana. Nadie lo cuestionaba, era parte del orden mundial. Pero lo extraño no es su aparición, lo desconcertante es su desaparición repentina. Después del año 1850 los mapas dejaron de mostrarla, como si hubiera sido tragada por la tierra. No hay guerras registradas, no hay documentos oficiales de disolución, no hay siquiera menciones de conquista. Simplemente dejó de existir. Los libros de historia moderna nunca la nombran, los profesores no la enseñan. Y si hoy buscas el término Tartaria en bases de datos académicas, te devuelven silencio o burlas. ¿Cómo es posible que una civilización tan grande se haya esfumado sin dejar huella? ¿Y por qué las instituciones académicas evitan hablar de ella? Algunos investigadores independientes comenzaron a seguir el rastro, revisaron archivos olvidados, exploraron bibliotecas antiguas y escanearon miles de mapas escaneados. El patrón se repite: Tartaria existía, no como una zona salvaje sin ley, como intentan pintarla ahora, sino como una nación organizada, con símbolos, arquitectura y estructura de poder. Entonces surge la gran pregunta que guía esta historia: ¿cómo se borra un imperio entero sin levantar sospechas? Hay edificios en el mundo que no tienen sentido, palacios inmensos, catedrales ornamentadas, estaciones de tren colosales, construidas supuestamente en épocas donde la tecnología era precaria, los materiales limitados y la mano de obra rudimentaria. ¿Cómo explicar entonces estructuras como el Capitolio de los Estados Unidos, la Ópera de París o la Catedral de Kazán en Rusia? Todas fueron edificadas entre 1800 y 1850, el mismo periodo en que Tartaria desaparecía de los mapas. Lo más inquietante no es su belleza, sino su escala. ¿Cómo pudieron construir techos de 40 metros de alto con columnas gigantescas, arcos perfectos y detalles minuciosos, sin maquinaria moderna? Algunos documentos afirman que muchas de estas obras fueron descubiertas, no construidas. Otras que fueron restauradas. ¿Restauradas de qué? ¿De ruinas anteriores a su época? Además, en muchas fotografías antiguas de principios del siglo XX, se ven estos edificios ya hechos, mientras alrededor aún hay calles sin asfaltar y carretas tiradas por caballos. ¿Cómo es posible? La teoría más inquietante es también la más simple. Esos edificios no fueron construidos por quienes se nos dice, sino que ya estaban allí. Muchos de estos monumentos tienen un estilo común: grandes cúpulas, simetría perfecta,
símbolos de geometría sagrada y lo que parecen antenas. ¿Decorativas? Algunos investigadores creen que estas antenas servían para captar o transmitir energía libre, como si Tartaria hubiera dominado una tecnología de la cual hoy solo tenemos leyendas. ¿Por qué replicarían estructuras tan complejas si no tenían los medios para construirlas? ¿O es que alguien más lo hizo mucho antes y el relato oficial fue modificado? En archivos del siglo XIX hay reportes extraños que se repiten en distintas partes del mundo. Inundaciones de lodo, ciudades cubiertas hasta el primer piso, estructuras colapsadas sin explicación clara. Lo llamaron mud flood o inundación de barro, pero no fue una lluvia común ni una catástrofe puntual. Fue algo más grande, más coordinado, como si el mundo entero hubiera sido tapado con una gruesa capa de tierra. De golpe, imágenes antiguas muestran entradas de edificios por debajo del nivel del suelo, escaleras que bajan hacia puertas enterradas, ventanas bajo tierra. ¿Por qué construirían así? La respuesta más lógica es que no fueron construidas así, sino que el nivel del suelo subió. O mejor dicho, todo fue sepultado, enterrado. Algunos historiadores alternativos sostienen que entre 1810 y 1850 ocurrió un reseteo global. No fue solo un desastre natural, sino una serie de eventos provocados: guerras orquestadas, incendios masivos, destrucción de registros y un silencioso borrado de civilizaciones anteriores. Tartaria habría sido una de ellas, o la principal. Lo más inquietante es que muchas ciudades importantes del mundo pasaron por incendios accidentales en ese mismo periodo. San Francisco, Chicago, Moscú, Londres, todos con destrucción parcial de edificios antiguos y reconstrucciones inmediatas con otro estilo. ¿Casualidad? Tras el barro vinieron los planos modernos, las repoblaciones y un nuevo relato. La historia comenzó a contarse desde cero, como si todo lo anterior no hubiera existido. La pregunta es: ¿quién controla el inicio del relato? ¿Quién decide qué merece ser recordado y qué debe ser enterrado? Entre 1850 y 1900, las principales ciudades del mundo occidental enfrentaron un fenómeno social extraño y desconcertante. Millones de niños huérfanos aparecieron de la nada. No eran 1 ni 100, eran miles y miles. En Nueva York, Londres, San Petersburgo, París. Niños sin padres, sin historia, sin documentos. Se les llamó huérfanos de la calle. ¿Pero de qué calles venían? ¿De qué hogares fueron sacados? Nadie lo sabe con certeza. Los registros muestran que Estados Unidos, por ejemplo, organizó lo que llamó los Orphan Trains o trenes de huérfanos. Más de 200.000 niños fueron transportados en trenes hacia el oeste para ser adoptados por familias rurales. Se les entregaba con carteles en el cuello como si fueran paquetes. En Europa sucedió algo similar. Se fundaron orfanatos gigantescos, muchos construidos con una velocidad sospechosa, como si ya se supiera que habría una avalancha de niños sin padres. Lo más perturbador es la ausencia de contexto. ¿Dónde están las guerras que causaron tantos huérfanos? ¿Las pestes? ¿Las hambrunas masivas? Nada de eso figura en la historia oficial. Simplemente aparecieron. Muchos creen que estos niños eran los sobrevivientes de Tartaria, descendientes de una civilización aniquilada y reubicados por los nuevos dueños del poder. Además, muchos tenían rasgos asiáticos o euroasiáticos, algo difícil de explicar en ciertas regiones. Los documentos oficiales fueron modificados, sus orígenes borrados y su futuro moldeado por quienes decidieron reiniciar el mundo. ¿Fue una crisis social o una limpieza cultural encubierta? ¿Y si esos niños eran las últimas piezas vivas de una civilización que el mundo decidió olvidar? Desde 1851 en adelante, una ola de exposiciones colosales empezó a recorrer el mundo. Londres, París, Chicago, San Luis. Las llamaron exposiciones universales. Supuestamente eran vitrinas para mostrar los avances de la civilización moderna. Pero algo no cuadra. Los edificios construidos para estas ferias eran demasiado imponentes, demasiado grandes, demasiado detallados, para haber sido temporales. En la Expo de París de 1889 se erigieron estructuras que hoy serían difíciles incluso con tecnología moderna. La de Chicago en 1893 abarcó más de 300 hectáreas, con decenas de palacios, lagos artificiales, estatuas y fuentes monumentales. Todo eso, según los registros, fue construido en menos de 2 años, con carretas, a mano, y luego demolido sin rastro. Muchos creen que esas ferias no fueron construidas,
fueron recicladas, que los organizadores usaron edificios antiguos que ya estaban allí, restos de Tartaria, y los presentaron como temporales. Después de la feria, misteriosamente los destruyeron. Los llamaron estructuras efímeras. ¿Por qué destruir algo tan magnífico? ¿Qué intentaban ocultar? Además, casi todas estas ferias ocurrieron justo después de grandes incendios o reformas urbanas. En Chicago, el famoso Gran Incendio de 1871 habría borrado la ciudad. Luego, como por arte de magia, surgió esta arquitectura imposible. Lo mismo en San Francisco después del terremoto de 1906. ¿Y si en realidad aprovecharon esos eventos para rehacer el relato histórico? Cada feria parece una gran obra de teatro. Una forma elegante de borrar lo viejo, mostrar lo nuevo y evitar preguntas incómodas. ¿Y si las exposiciones no celebraban el futuro, sino el funeral de un pasado que quisieron esconder? Una de las razones por las que muchos creen que Tartaria no era solo un imperio, sino una civilización avanzada, es el rastro de tecnologías misteriosas que parecen haber existido en su tiempo. Había rumores sobre el uso de energía libre, fuentes de energía que no requerían combustibles fósiles. Lo más curioso es que en varios mapas antiguos se señalan antenas que emergen de grandes edificios, algunas incluso con formas extrañas. ¿Por qué esas estructuras no fueron nunca explicadas? A lo largo de la historia, diversos relatos han documentado el uso de máquinas inexplicables en las ciudades tartarias. En algunas leyendas se mencionan vehículos voladores que no usan combustible, algo más allá de la simple rueda o el vapor. Pero lo más intrigante es lo que se ha encontrado en las ruinas de los edificios antiguos. Fuentes de energía aparentemente autosuficientes. Algunos estudios de antiguos artefactos han mostrado símbolos y diagramas que podrían estar relacionados con la energía libre o el uso de lo que hoy llamamos electromagnetismo. Uno de los hallazgos más sorprendentes es la cantidad de artefactos que parecen haber sido modelos de dispositivos eléctricos avanzados. En algunos museos se han encontrado baterías de tipo antiguo que se asemejan a las pilas de Leyden de la antigüedad. Sin embargo, algunos expertos argumentan que estos artefactos no podrían haber sido usados en las épocas convencionales que nos cuentan. ¿Acaso se trataba de un conocimiento perdido o fue simplemente tecnología avanzada de una civilización que desapareció? Lo más inquietante de todo es que no existe ninguna mención oficial en los registros históricos de estos avances. A pesar de que muchos mapas antiguos y estudios arqueológicos muestran artefactos con un nivel de detalle inalcanzable para la época, todo es omitido por los libros de historia. ¿Qué ocurrió con esta tecnología? ¿Fue suprimida o, peor aún, olvidada a propósito? Si Tartaria poseía esa tecnología, su caída debe haber sido más que un simple cambio de poder. Debió haber sido una completa reconfiguración de la historia, donde se erradicó el conocimiento para darle paso a una nueva era de control centralizado. La pregunta es, ¿quiénes eran los que querían ocultar estos avances y por qué? Los mapas antiguos son quizás los testimonios más tangibles de la existencia de Tartaria. En ellos, el imperio aparece marcado con detalles precisos y su extensión es gigantesca, cubriendo vastas áreas de Asia, Europa del Este e incluso partes de América del Norte. Sin embargo, lo más desconcertante es la consistencia de la información a lo largo de diferentes mapas, de distintos cartógrafos y de diversos siglos. No se trataba de una fantasía, ni de un error geográfico. Tartaria estaba ahí, en todos esos mapas, hasta que de repente ya no estuvo más. Los primeros mapas de Tartaria datan de principios del siglo XVII. Incluso el renombrado cartógrafo Gerhard Mercator, conocido por sus mapas del mundo, marcó la región como un vasto imperio. Lo mismo ocurrió en los mapas de los franceses, ingleses y rusos del siglo XVIII. Pero a partir de mediados del siglo XIX, un curioso fenómeno ocurrió. La región desapareció. En lugar de Gran Tartaria, aparecieron nombres como Siberia o Asia Central. ¿Por qué? Lo realmente fascinante son los mapas actualizados de la época, que ya no muestran Tartaria en su máxima extensión, pero sí huellas de su existencia. Algunas líneas, a veces marcadas con suavidad, parecen ser remanentes de fronteras o límites de ese antiguo imperio, como si se estuviera intentando borrar un legado, pero quedaran rastros. Incluso hoy en día, algunos mapas antiguos pueden encontrarse en museos que muestran a Tartaria con una precisión desconcertante. En el Atlas Universal de 1812, por ejemplo, el territorio tartario aparece claramente delineado y sus fronteras parecen coincidir con áreas conocidas de las antiguas rutas de la seda que conectaban todo el continente asiático con Europa. ¿Por qué entonces esta parte de la historia no se estudia? ¿Por qué no se menciona en las aulas?
La respuesta parece ser más política que académica. El conocimiento de Tartaria podría haber representado una amenaza para las estructuras de poder que emergieron en el siglo XIX. Tal vez el borrado de Tartaria fue necesario para construir una narrativa mundial que favoreciera a nuevas naciones y no a una que supuestamente había existido mucho antes de la historia oficial. Con el tiempo, la desaparición de Tartaria dejó más preguntas que respuestas. Sin embargo, algunas teorías sugieren que no se trató de una desaparición total, sino de una reconfiguración de poder. Una civilización avanzada y poderosa no desaparece sin dejar huellas, y muchas de esas huellas podrían estar bien camufladas en los sistemas actuales. Uno de los conceptos más discutidos por los estudiosos de Tartaria es la idea de que la caída del imperio no fue un colapso total, sino un lento desmantelamiento de su poder y un intento por ocultar su legado. De acuerdo con varios autores contemporáneos, el control de la energía, el conocimiento y las antiguas estructuras de poder de Tartaria podrían haber sido absorbidos por otras naciones que emergieron en el siglo XIX, como las grandes potencias de Europa y América. Lo más fascinante de esta teoría es que algunos creen que las instituciones globales de hoy, como las grandes corporaciones, gobiernos y hasta organismos internacionales, siguen basándose en principios derivados de la antigua Tartaria. Algunos dicen que las potencias modernas simplemente tomaron prestado todo lo valioso de Tartaria, desde su conocimiento hasta su tecnología, y lo ocultaron a la humanidad para que no se diera cuenta. Entre los elementos más polémicos que se mencionan en este contexto están las técnicas de energía libre que supuestamente existían en Tartaria. Estas tecnologías permitían el aprovechamiento de recursos naturales de una manera mucho más eficiente que la quema de combustibles fósiles, algo que ha sido el pilar de nuestra era industrial. De hecho, algunos teóricos argumentan que la transición a la tecnología petrolera no fue un simple accidente, sino una estrategia para esconder el verdadero potencial energético del planeta y, de paso, mantener el control global. La arquitectura que hoy reconocemos como neoclásica también está llena de símbolos que podrían estar ligados a los antiguos conocimientos de Tartaria. Es posible que lo que consideramos estilo clásico no sea un invento del Renacimiento, sino el legado de una civilización anterior que de alguna manera sigue influyendo en nuestro entorno. Y si observamos las redes de poder, el sistema financiero global y las estructuras de control de la información, es posible que todo haya sido diseñado con elementos tartarios, pero de manera modificada y distorsionada. Muchos creen que sí. Y la evidencia más perturbadora de todo esto es el hecho de que la historia sigue siendo reescrita. A lo largo del mundo existen estructuras antiguas y monumentos que desafían toda lógica y explicación. Desde grandes pirámides hasta templos colosales, muchas de estas edificaciones parecen pertenecer a una era mucho más avanzada de lo que la historia nos dice. Algunos teóricos de la teoría de Tartaria sostienen que estas ruinas podrían ser los vestigios de la civilización que una vez dominó vastos territorios y que fue borrada del mapa. Las grandes pirámides en Egipto, por ejemplo, a menudo se mencionan en discusiones sobre civilizaciones perdidas. Sin embargo, una de las teorías más intrigantes es que las pirámides no fueron construidas por los egipcios, sino que formaban parte de una red de estructuras tartarias diseminadas por el mundo. Si observamos ciertos detalles, como las alineaciones astronómicas y las proporciones matemáticas de estas estructuras, podemos encontrar similitudes con edificaciones tartarias. Lo más sorprendente es que muchos de estos monumentos no encajan con las narrativas establecidas. Tomemos, por ejemplo, las ruinas de Baalbek en Líbano. Allí se encuentran enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 800 toneladas. La tecnología necesaria para mover estas piedras con la precisión que muestran las ruinas es algo que la arqueología convencional no sabe explicar. Muchos creen que estas ruinas no fueron construidas por los romanos, como se afirma comúnmente, sino que son remanentes de una civilización mucho más antigua. En lugares más alejados como Siberia y Mongolia se encuentran estructuras subterráneas que parecen tener más de 1000 años de antigüedad. Estas construcciones subterráneas son completamente diferentes a las que se encuentran en otras partes del mundo, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que podrían haber sido utilizadas por una civilización avanzada que comprendía los peligros del clima extremo. ¿Es posible que estas construcciones pertenecieran a los tartarios, quienes habrían habitado zonas vastas y diversas de Asia? En lugares como Machu Picchu, en Perú, también encontramos arquitectura que desafía las capacidades tecnológicas de las civilizaciones conocidas en ese periodo. La precisión con la que se tallaron las piedras, las alineaciones astronómicas y las tecnologías utilizadas en la construcción de estos templos han dejado a muchos arqueólogos sin respuesta. Algunos incluso sugieren que esta sabiduría y tecnología provienen de un periodo anterior, mucho más antiguo y global, como el que podría haber existido en Tartaria.
Lo que es aún más intrigante es que muchas de estas estructuras se encuentran en zonas remotas o de difícil acceso, lo que sugiere que fueron construidas por una civilización que no tenía la necesidad de estar en contacto constante con el resto del mundo. Esto también podría explicar por qué su historia fue borrada. No pertenecían a ninguna narrativa oficial ni a los intereses de las nuevas potencias emergentes en el siglo XIX. Desde tiempos inmemoriales, las culturas de todo el mundo han hablado de civilizaciones perdidas. Atlantis, Lemuria, Hiperborea y, por supuesto, Tartaria. Lo interesante de estas historias es que muchas de ellas comparten similitudes sorprendentes, tanto en sus descripciones de la civilización como en la forma en que aparentemente desaparecieron del mapa. Pero, ¿es posible que estos mitos tengan algo de verdad? La leyenda de Atlántida, por ejemplo, habla de una gran civilización que poseía tecnología avanzada, conocimientos esotéricos y un poder inimaginable, pero que desapareció bajo las aguas como resultado de un cataclismo. Este mito ha perdurado por miles de años, alimentando teorías de conspiración y especulaciones sobre el origen de nuestra propia civilización. Algunos estudiosos sugieren que en realidad la Atlántida no es un mito aislado, sino una manifestación del recuerdo colectivo de diversas civilizaciones antiguas que compartían conocimientos ocultos. Y entre esas civilizaciones podría haber estado Tartaria. Las leyendas que emergen de la India y China también reflejan civilizaciones avanzadas y perdidas. En la antigua literatura india se habla de un reino de gigantes, una civilización con tecnología que podría controlar el clima y la energía. Los textos sánscritos describen ciudades voladoras y arma de destrucción masiva, lo que coincide con algunas de las teorías modernas sobre el poder de Tartaria. La similitud de estas historias con los relatos de Tartaria es inquietante. Ambas describen civilizaciones que no solo eran avanzadas, sino que parecían poseer conocimientos que desafiaban la comprensión moderna. En la mitología nórdica, el concepto de Hiperborea, un reino mítico más allá del norte, también refleja elementos de lo que pudo haber sido una civilización avanzada y luego desaparecida. Curiosamente, muchos teóricos señalan que Tartaria podría haber estado ubicada en la región norte alrededor del Caspio y el mar de Aral, en una zona que en tiempos remotos era conocida por sus avances científicos y que los registros de tales conocimientos fueron transformados o eliminados con el tiempo. Lo que es aún más intrigante es que las leyendas modernas sobre civilizaciones perdidas, como las historias de la ciudad de oro de El Dorado, muestran un patrón similar. En cada una de estas leyendas, la civilización en cuestión poseía una sabiduría que fue despojada de la humanidad, ya sea por cataclismos naturales o por conspiraciones de poder. Esta estructura narrativa no es solo un eco de antiguas culturas, sino que podría ser un reflejo de la narrativa oficial que fue tejida para ocultar la existencia de Tartaria. Al final, estas leyendas no son solo cuentos de hadas. Podría ser que todas ellas sean la manifestación cultural de un recuerdo colectivo de lo que alguna vez fue Tartaria. Tal vez los relatos de civilizaciones perdidas no solo son un mito, sino un recuerdo ancestral de lo que alguna vez existió y fue ocultado por aquellos que ganaron la batalla por el control de la historia. La historia está escrita por los vencedores, o al menos eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, algunos teóricos sugieren que la desaparición de Tartaria no fue un accidente, sino una estrategia deliberada llevada a cabo por las potencias emergentes en el siglo XIX. ¿Por qué? La respuesta podría ser más sencilla de lo que parece: el control del conocimiento. Tartaria, según muchos de estos teóricos, representaba una civilización tan avanzada que sus conocimientos podrían haber desafiado las narrativas tradicionales que sustentaban a las nuevas naciones del siglo XIX. Cuando los imperios como el ruso, el británico y el estadounidense comenzaron a expandir su poder, se dieron cuenta de que la existencia de Tartaria y sus logros podían cuestionar la legitimidad de sus propios sistemas de poder. Por eso, muchos creen que la borradura de Tartaria fue parte de un esfuerzo coordinado para reescribir la historia, de manera que encajara con los intereses de estas nuevas potencias. Uno de los argumentos más utilizados en este sentido es que la tecnología avanzada de Tartaria, como la supuesta energía libre y las construcciones monumentales, representaba una amenaza para el sistema económico basado en los combustibles fósiles y el control centralizado de los recursos naturales. Si Tartaria realmente poseía fuentes de energía sostenibles y tecnologías que eliminaban la dependencia del petróleo, ¿por qué nos enseñan estos conocimientos? Si se demostrara que una civilización anterior a la nuestra ya había alcanzado esos avances, el mundo moderno sería forzado a cuestionar el sistema energético actual y su control monopolizado. Además, la existencia de edificaciones avanzadas y tecnologías energéticas autosuficientes en Tartaria podría haber sido vista como una amenaza para los nuevos imperios, que habían diseñado sus propios sistemas de control social y económico.
Si el conocimiento de estas tecnologías se hubiera transmitido, habría puesto en peligro el control centralizado sobre las naciones y el flujo de recursos que las grandes potencias del siglo XIX estaban estableciendo. No es casualidad que, tras la caída de Tartaria, las nuevas potencias emergentes hayan comenzado a controlar no solo los recursos naturales, sino también los medios de comunicación y la educación. La reescritura de la historia pasó a ser una herramienta de poder. Las narrativas oficiales sobre la Edad Media y el Renacimiento, por ejemplo, fueron cuidadosamente elaboradas para borrar cualquier vestigio de un pasado alternativo, uno que no encajara con la nueva estructura mundial que se estaba estableciendo. Además, la historia oficial sobre la Edad Media y la caída de las grandes civilizaciones ha sido objeto de gran manipulación. Según algunos estudiosos, lo que nos dicen sobre esta era no solo es incompleto, sino que ha sido intencionalmente distorsionado para ocultar la existencia de Tartaria y sus logros. Los registros históricos fueron modificados, los documentos alterados y las ruinas de Tartaria fueron despojadas de su valor histórico. Todo esto con el fin de consolidar un nuevo orden en el que solo algunas naciones pudieran acceder al poder, mientras que el resto del mundo permaneciera ignorante de su verdadero pasado. La teoría de la manipulación histórica es más que una simple suposición. Con el tiempo, los historiadores y arqueólogos han comenzado a descubrir evidencia de la existencia de ciudades fantasma y artefactos inexplicables que fueron enterrados o destruidos por fuerzas desconocidas. ¿Acaso Tartaria fue la víctima de una limpieza histórica para dar paso a la creación de un nuevo orden mundial? ¿O fue simplemente el precio de la conquista y la expansión imperial? En los últimos años ha crecido un interés por las tecnologías antiguas, sobre todo aquellas que parecen haber sido desaparecidas o olvidadas a lo largo del tiempo. Muchos investigadores sugieren que Tartaria no solo fue una civilización avanzada en términos de organización social y política, sino que también poseía un conocimiento profundo sobre energía libre, construcción de materiales y tecnologías de transporte que hoy en día parecen pertenecer al ámbito de la ciencia ficción. Una de las teorías más populares es la de la energía libre, un concepto que sugiere que existen formas de aprovechar la energía del entorno sin necesidad de combustibles fósiles. Según algunos investigadores, Tartaria habría descubierto cómo aprovechar el campo electromagnético de la Tierra para generar electricidad sin depender de redes de distribución convencionales. Esto no solo habría sido revolucionario para la época, sino que también habría sido un sistema mucho más limpio y sostenible que el que hemos desarrollado hoy. Una de las claves que apuntan hacia este tipo de tecnología es la arquitectura. Las edificaciones que se encuentran en las zonas que alguna vez estuvieron bajo el control de Tartaria muestran una extraña similitud en sus características, como la presencia de pirámides invertidas en algunas de las estructuras. Este tipo de construcciones es fundamental en las teorías que afirman que los antiguos tartarios utilizaban tecnologías basadas en la resonancia y los campos electromagnéticos para generar energía de manera eficiente. Las columnas de ciertas construcciones, por ejemplo, podrían haber funcionado como antenas o dispositivos capaces de captar energía del aire. Otro concepto fascinante es la antigravedad. Algunas teorías afirman que los tartarios desarrollaron vehículos que podían flotar o desplazarse sin necesidad de ruedas o sistemas de propulsión convencionales. Esto explicaría el misterio detrás de las ruinas de Baalbek, en las que se encuentran bloques de piedra que no pueden ser movidos con las herramientas conocidas de la época. Algunos creen que estas piedras no eran simplemente bloques de construcción, sino que fueron parte de una tecnología energética que permitió a Tartaria flotar o manipular las grandes masas de piedra. Algunos investigadores también han señalado que las antiguas leyendas de ciudades voladoras y objetos en el cielo en distintas culturas podrían ser una referencia velada a las tecnologías de transporte utilizadas por Tartaria. De hecho, hay informes de testigos que aseguran haber visto objetos que no podían ser identificados ni explicados en el cielo, muchos de los cuales curiosamente corresponden con la tecnología antigravedad de la que se habla en relación a Tartaria. Pero, ¿por qué la tecnología de Tartaria no se conserva ni se reconoce en la historia moderna? Los escépticos afirman que estas teorías son meras especulaciones, pero otros aseguran que las potencias modernas destruyeron o ocultaron deliberadamente cualquier vestigio de esa tecnología. Se cree que el renacimiento industrial que ocurrió en Europa y América en los siglos XVIII y XIX fue un intento por deshacerse de cualquier rastro de conocimiento antiguo que pudiera haber amenazado el nuevo orden mundial que estaba surgiendo. Lo que más intriga de todas estas teorías es que el hilo conductor de muchas de ellas está basado en descubrimientos inexplicables y artefactos no comprendidos que se encuentran dispersos por todo el mundo.
Los avances en energía renovable, los descubrimientos de la física cuántica y los avances en el campo de la tecnología electromagnética parecen estar alcanzando áreas de conocimiento que podrían haber sido exploradas siglos atrás, durante el apogeo de Tartaria. Uno de los aspectos más desconcertantes de la teoría de Tartaria es la desaparición de casi todos los registros históricos sobre esta civilización. Si Tartaria realmente existió como una superpotencia, ¿cómo es posible que haya sido borrada tan completamente de los libros de historia? Algunos investigadores sostienen que esta eliminación de pruebas no fue un simple descuido, sino un acto deliberado de censura histórica llevado a cabo por aquellos que querían reescribir el pasado. La clave de este encubrimiento podría residir en los archivos y bibliotecas que, según algunos, contenían miles de documentos y registros que detallaban la grandeza de Tartaria. Se cree que estos archivos estaban dispersos por todo el imperio, almacenados en bibliotecas secretas o en centros de conocimiento, muchos de los cuales fueron destruidos durante los procesos de invasión y colonización por parte de las potencias occidentales, como el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Un ejemplo famoso de esta destrucción sistemática de documentos es la Biblioteca de Alejandría, cuyo incendio ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores misterios de la historia. Sin embargo, no fue la única biblioteca antigua que sufrió la furia de los invasores. Se sabe que muchos otros centros de conocimiento en el Medio Oriente, Asia y Europa fueron también destruidos durante los siglos XIX y XX con el propósito de borrar cualquier rastro de conocimiento antiguo que pudiera ser un obstáculo para el nuevo orden mundial. En cuanto a Tartaria, algunos teóricos sostienen que los archivos originales que contenían las historias y descubrimientos de la civilización fueron confiscados y desaparecieron de la faz de la Tierra. En su lugar, la historia fue cuidadosamente manipulada para crear un vacío que justificara la expansión imperial y la dominación global. Cualquier referencia a Tartaria fue eliminada de las crónicas, y las tierras que alguna vez fueron suyas pasaron a ser etiquetadas como desoladas y primitivas. Es posible que estos registros perdidos no solo contenían información sobre la organización política y social de Tartaria, sino también sobre sus avances tecnológicos. Si alguna vez existieron mapas detallados de Tartaria, podrían haber mostrado rutas comerciales secretas, fuentes de energía inexploradas o incluso ubicaciones de ciudades subterráneas. Estos mapas y documentos habrían sido extremadamente valiosos para las nuevas potencias emergentes, por lo que su destrucción habría sido esencial para el control del conocimiento global. Sin embargo, hay quienes creen que no todos los registros fueron destruidos. Existen rumores de archivos secretos que aún permanecen ocultos en lugares inaccesibles. Algunos especulan que organizaciones poderosas, como la Sociedad de los Iluminados o la Orden Masónica, podrían tener acceso a estos documentos y guardarlos celosamente, quizás para proteger los secretos que contienen. En algunas partes de Asia, especialmente en Mongolia y Siberia, se habla de textos antiguos que nunca han sido traducidos o estudiados adecuadamente por la Academia Occidental. Estos textos podrían ser la clave para desentrañar la verdadera historia de Tartaria. También hay quienes sostienen que existen archivos ocultos en las capas más profundas de los gobiernos o en instituciones secretas, con registros que aún podrían cambiar el curso de la historia tal como la conocemos. Si estos archivos existieran, podrían revelar secretos de una tecnología avanzada, los motivos detrás de la caída de Tartaria e incluso los motivos de quienes llevaron a cabo su encubrimiento. Quizás Tartaria no fue un mito, sino un recuerdo incómodo que la historia prefirió enterrar. Pero si esas tecnologías existieron, ¿qué más nos han ocultado? Tal vez no estamos descubriendo el futuro, sino redescubriendo un pasado que nunca debimos olvidar. Si esto te hizo dudar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.